Buenos días con todos los presentes que se vienen conectando hasta el momento a la presente capacitación virtual. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación, donde abordaremos el tema orientaciones sobre el uso del Fondo de Compensación Regional FONCOR. Hoy estamos reunidos con el objetivo de brindar orientación a los pliegos de los gobiernos regionales respecto a las disposiciones establecidas para el uso del FONCOR en el presente año 2025. Bien, antes de dar inicio a la presente capacitación, debo mencionarles que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a Eric Torres Mayorga, especialista en presupuesto público de la Dirección General de Presupuesto Público. Bienvenido, Eric. Adelante. Muchas gracias, Marieli. Muy buenos días con todos, estimados funcionarios y servidores del gobierno regional. Se le hace llegar un cordial saludo por parte de nuestro director, el Daniel Orlando Talla Pimentel, director general de Presupuesto Público. Y se les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación que lleva como nombre Orientaciones sobre el uso del Fondo de Compensación Regional. La presente capacitación tiene el siguiente contenido. En el punto número 1, trataremos sobre el tema de la definición. En el punto número 2, el marco legal. En el punto número 3, vamos a tocar el tema de la Constitución. En el punto número 4, la gradualidad. El punto número 5, distribución. Y el punto número 6, usos del FONCOR. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Definición. El Fondo de Compensación Regional, FONCOR, son recursos que se transfieren a los gobiernos regionales, que tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento de los ingresos y del financiamiento de las inversiones públicas a su cargo. El FONCOR forma parte de las rentas de los gobiernos regionales, según el artículo 193 de la Constitución Política del Perú. Adelante. Punto número 2, marco legal. El artículo 193 de la Constitución Política del Perú establece que el Fondo de Compensación Regional forma parte de las rentas de los gobiernos regionales. La ley número 31069, ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional, FONCOR, establece los principales lineamientos del FONCOR, tales como su financiamiento, gradualidad, indicadores a tomar en cuenta para su distribución, etc. El Decreto Supremo número 084-2021-EF aprueban normas reglamentarias y metodología de distribución del Fondo de Compensación Regional. Establece la metodología de distribución del FONCOR. Finalmente, el Decreto Supremo 038-2022-EF, que modifica las normas reglamentarias y metodologías del FONCOR, estableciendo principalmente la gradualidad de financiamiento de las inversiones de impacto regional. Adelante. Punto número 3. Constitución. El artículo 3 de la Ley número 31069 establece que el FONCOR se constituye de los siguientes recursos: el rendimiento del 2% de las operaciones afectas al Impuesto General a las Ventas, IGB, y otros recursos con mandato expreso. Pueden ver ustedes en la presente lámina las transferencias del FONCOR a los gobiernos regionales versus el IGB en el periodo 2004 al 2023, indicado en millones de soles. Como ustedes pueden visualizar, hasta el año 2021 el FONCOR no tenía relación con el IGB. A partir del año 2022, el FONCOR tiene una relación directa con el IGB, tal y como demuestra la imagen y la gráfica que les muestro a continuación.
Seguimos. Punto número 4. Gradualidad. La segunda disposición complementaria de la Ley 31069 establece una gradualidad de la incorporación de recursos al FONCOR a partir del año 2022. El año fiscal 2022, por ejemplo, el porcentaje aplicable era de 1%. En el año 2023, de 1.5%. Y en el año 2024, el porcentaje aplicable fue de 2%. Estos porcentajes corresponden al porcentaje del rendimiento de las operaciones afectas al impuesto a la renta, que constituyen los recursos del FONCOR. Continuamos. Punto número 5. Distribución. El Decreto Supremo número 084-2021-EF establece la metodología de distribución del FONCOR. El Fondo de Compensación Regional se distribuye en función a índices de distribución que aprueba el MEF, mediante resolución ministerial, sobre la base de criterios de equidad y compensación. Las entidades que brindan información para la elaboración de los índices de distribución son el INEI, con la información respecto a la población, población rural, necesidades básicas insatisfechas, NBI, extensión territorial y ubicación fronteriza. El Ministerio de Economía y Finanzas, información fiscal y presupuestal, correspondiente a cada gobierno regional. La distribución del Fondo de Compensación Regional no aplica a Lima Metropolitana. ¿Seguimos? En la distribución podemos visualizar en la presente lámina el cálculo de los índices de distribución del FONCOR, tomando en cuenta la brecha fiscal. También podemos indicar que la brecha fiscal se define como la diferencia entre el monto de la necesidad de recursos para inversión y el promedio de los 4 años previos de su respectiva capacidad fiscal. Formalmente se define como las fórmulas que se muestran a continuación. Brecha fiscal igual a necesidades de inversión menos promedio de la capacidad fiscal. De la ecuación 3 se desprende que solo a los gobiernos regionales que tengan una necesidad de inversión mayor a su capacidad fiscal participan de la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Regional. Adelante. Asimismo, en la presente lámina podemos ver precisamente un ejemplo claro donde podemos visualizar las necesidades de inversión versus el capital fiscal, indicando, obviamente, en la primera figura, que el gobierno regional que sí participa del FONCOR es aquel que tiene necesidades de inversión que superan la capacidad fiscal, cuando es mayor la necesidad de inversión a la capacidad fiscal. En el caso del gobierno regional que no participa del FONCOR son aquellos, pues, en donde la necesidad de inversión es menor a la capacidad fiscal. El FONCOR asigna a los recursos que cuenten con escasos recursos a los gobiernos regionales que cuenten con escasos ingresos para financiar sus necesidades de inversión. ¿Seguimos? Punto número 6. Los usos. Los recursos del Fondo de Compensación Regional se destinan a financiar o cofinanciar inversiones de impacto regional que contribuyan con el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, proyectos productivos y de investigación para la innovación tecnológica y competitividad, alineados con los planes de desarrollo concertado en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Dentro del uso también podemos destacar que se pueden destinar hasta un 20% a gasto corriente, exclusivamente para ser destinados a gastos de operación y mantenimiento de infraestructura pública, donde las prioridades son las funciones de salud, educación y agricultura. También dentro de los usos podemos destacar que hasta un 5% de estos recursos se pueden destinar para financiar la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión, de proyectos vinculados al cierre de brechas, de infraestructura o de acceso a servicios públicos, tal y como se establece en el artículo 6 de la Ley 31069. Adelante. También se puede tomar en cuenta que el uso está orientado a las inversiones de impacto regional, IIR. Son las inversiones que contribuyen al cierre de brechas prioritarias sobre la base de un diagnóstico de brechas con enfoque territorial, cuyo monto total de inversión viable o aprobado a precios de mercado es igual a mayor a 2.400 UITs al momento de su financiamiento inicial y se encuentran en el marco de las competencias de un gobierno regional establecidas en la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. El literal B del artículo 2 del Decreto Supremo número 038-2022-EF establece la gradualidad de las inversiones de impacto regional, IIR, entre paréntesis. Por ejemplo, en el año 2023 los recursos del FONCOR estaban destinados a estas inversiones con un monto del 35%. En el año 2024 los recursos fueron orientados en un monto del 45%. La gradualidad para el año 2025 alcanzó el 65% y el 2026 la gradualidad tiene que llegar al porcentaje de 85%. Del cuadro precedente, los gobiernos regionales en el año 2025 deben financiar, recalcando, inversiones de impacto regional como mínimo usando el 65% de los recursos del FONCOR. Al 2027, el financiamiento o cofinanciamiento de las inversiones de impacto regional alcanza la totalidad de recursos del FONCOR destinado a inversiones. ¿Seguimos? Por favor. Dentro de los usos también podemos señalar lo que establece el artículo 13 de la Ley 32185, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025. En el literal H del numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, señala lo siguiente. Se autoriza en el presente año fiscal la realización de manera excepcional de las siguientes transferencias financieras conforme se detallan a continuación. Dentro del literal H, las que se realicen para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual. Las transferencias financieras se efectúan hasta el 30 de septiembre del 2025, previa suscripción de convenio y acuerdo de Consejo Regional. También se autoriza excepcionalmente a los gobiernos regionales a utilizar los recursos del Fondo de Compensación Regional, FONCOR, para realizar transferencias financieras en el marco del presente literal, a favor de los gobiernos locales para financiar inversiones en el marco del INVIERTE-P y proyectos fuera de este sistema, lo que comprende a las IRIS. El pliego que transfiere los recursos del FONCOR deben garantizar en su presupuesto institucional modificado, PIN, que cumplen con lo dispuesto en el literal B del artículo 2 del Decreto Supremo 038-2022-EF, respecto a la gradualidad de inversiones de impacto regional, para efecto del financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones en el marco del INVIERTE-P
se requiere que éstas cuenten con expediente técnico o documento equivalente aprobado, para lo cual los pliegos quedan exceptuados del numeral 11.3 del artículo 11 de la presente ley. Seguimos, por favor. Artículo 53 de la Ley 32.185 señala que se autoriza durante el año fiscal 2025 a las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes de financiamiento, recursos determinados en el rubro canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, y en el rubro Fondo de Compensación Regional, FONCOR, para financiar intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna e inmediata, y o la rehabilitación en las zonas en desastre, producto del impacto de peligros generados por fenómenos de origen natural o inducidos por acción humana. Hay que tomar en consideración para la aplicación lo siguiente, que exista la emergencia del nivel tipo 4 y 5 conforme lo establece el artículo 43 del reglamento de la ley 29.664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD, y que exista la declaratoria de estado de emergencia por desastres o peligro inminente por la autoridad competente. Para esto, para la aplicación de este artículo, se exoneran lo siguiente. Artículo 11 de la Ley 32.185, el literal A, artículo 33 de la Ley 32.185 y los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del decreto legislativo 1440. También es importante indicarles que los gobiernos regionales remiten un informe dentro de los 15 días calendarios siguientes, determinado cada trimestre del 2025, al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, respecto a las acciones realizadas y los resultados obtenidos. ¿Seguimos? Artículo 54 de la Ley 32.185. En este articulado se autoriza en forma excepcional en el año 2025 a los gobiernos regionales para utilizar el 20% del FONCOR, así como incorporar los saldos de balance generados por dicho fondo para ser destinados al financiamiento de las siguientes actividades: limpieza y o descolmatación del cauce de ríos y quebradas, canales y drenes para financiar la adquisición de maquinarias y equipos, protección de márgenes de ríos y quebradas con rocas al volteo, control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos, revegetación y mantenimiento de especies nativas, tratamiento de cabeceras de cuencas y gestión del riesgo de desastres, diques para el control de cárcavas, las actividades comprendidas en el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, ¿no? Y para ello se debe tomar en consideración lo siguiente: si la entidad recibió financiamiento con cargo a recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, FONDES. Es decir, no aplica si la entidad recibió recursos del FONDES. Y también el financiamiento en el marco de las declaraciones de estado de emergencia por peligro inminente o desastre en los años 2024-2025. También se exoneran los artículos 11 de la Ley 32.185, literal A, artículo 33 de la Ley 32.185, inciso 3 y 4 del numeral 48.1, artículo 48 del DL 1440. Por otro lado, los gobiernos regionales remiten un informe dentro de los 15 días calendarios siguientes, determinada cada semestre del 2025, al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, respecto a las acciones realizadas y resultados obtenidos. ¿Seguimos? Artículo 59 de la Ley 32.185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, en el numeral 59.1,
Se autoriza durante el año fiscal 2025 a los gobiernos regionales efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático por la fuente de financiamiento recursos determinados. El rubro Fondo de Compensación Regional, FONCOR, hasta por los porcentajes máximos que establece la ley número 31952 para financiar la adquisición de maquinaria y equipo por parte de los gobiernos locales y regionales para la gestión del riesgo de desastres. En el numeral 50.2 indica que estos, al aplicar el numeral anterior, quedan exceptuados del numeral 11.3, artículo 11 y literal A del artículo 33 de la ley 32.185, así como del inciso 4 del numeral 48.1, artículo 48 del decreto legislativo número 1440. También debemos tomar en cuenta en los usos lo que establece la 35ª disposición complementaria final de la ley 32.185. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, que en su numeral 1 se autoriza excepcionalmente a los gobiernos regionales a utilizar hasta un máximo de 40% de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional, FONCOR, para financiar gasto corriente y equipamiento, cuya ejecución sea realizada en el marco de los programas presupuestales vinculados a la función salud, educación, agricultura y saneamiento. El punto número 2 indica que se autorizan excepcionalmente a los gobiernos regionales a destinar hasta el monto máximo que resulte de la diferencia entre el 40% de los recursos del FONCOR y lo dispuesto en el numeral precedente para financiar gasto corriente y equipamiento asociados a los servicios básicos relacionados con la seguridad ciudadana durante el año fiscal 2025. Para eso hay una restricción donde indica lo siguiente: los recursos no pueden ser destinados a gastos de personal de cualquier índole. Y también hay una excepción que hay que tomar en consideración donde se indica en el inciso 3 del numeral 48.1, artículo 48 del DL 1440. Y también están exceptuados del numeral 11.3, artículo 11 de la ley 32.185. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de la presente capacitación. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Tenemos la primera consulta, por favor. ¿Se puede efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos del FONCOR para financiar intervenciones ante el peligro inminente o la atención oportuna e inmediata y o la rehabilitación de las zonas en desastre? Adelante, Eric. Muchas gracias, Marieli. De acuerdo al artículo 53 de la ley 32.185, autoriza a los gobiernos regionales a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo al FONCOR, siempre que exista la declaratoria de estado de emergencia por desastres o peligro inminente, declarado por la autoridad competente, y los niveles de emergencia sean de 4 y 5, conforme lo establece el artículo 43 del reglamento de la ley 29664. Muchas gracias, Eric. Tenemos una siguiente consulta. ¿Qué porcentajes del gasto corriente destinado a gastos de operación y mantenimiento de infraestructura del FONCOR pueden orientarse a las funciones de salud, educación y agricultura? Adelante, Eric. Muchas gracias, Marieli. Se puede destinar hasta un 20% a gasto corriente, exclusivamente para ser destinados a gastos de operación y mantenimiento de infraestructura pública, utilizando las prioridades de las funciones de salud, educación y agricultura.
Ok, muchas gracias, Eric. Tenemos una última consulta. ¿Cualquier gobierno regional puede recibir la asignación del Fondo de Compensación Regional? Adelante, Eric. Muchas gracias, Marielín. El Fondo de Compensación Regional asigna recursos a aquellos gobiernos regionales que cuentan con escasos ingresos, ¿no? Para financiar sus necesidades de inversión. Muchas gracias, Eric, por absolver las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, agradecemos la participación de Eric Torres por su esplendorosa ponencia. Ahora sí, antes de culminar el presente evento, es preciso mencionar que desde el año 2021 el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFE con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Y bien, estimados participantes, de esta manera culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público en la sede de Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces que hemos puesto en el chat del evento. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta capacitación y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página y canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan muy buen día.